Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien, retomando esta clase y bueno, estamos pronto al examen. Si vieron la fecha, nos corresponde como al principio, o sea, al tiro la próxima semana y el próximo miércoles. Entonces, lo que vamos a cubrir de materia para el examen es lo que veamos hasta el día viernes, o sea, hasta el día jueves, ¿ok? El jueves incluido entra como materia al examen. Van a tener otra ayudantía adicional el día lunes y el día martes conmigo también van a haber algunos ejercicios. Así que en ese sentido van a tener un poco más concentrados los temas de ejercicio. Tienen ya dos ayudantías ustedes y básicamente entonces quedan como dos más la próxima semana. No sé si tienen alguna duda antes de comenzar con la clase. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? sí, yo tenía una duda haciendo los ejercicios que me surgió. Cuando se habla del portafolio de No, mercado, no, no, pero una duda como general. La verdad es que dudas de ejercicios puntuales no podría resolver ahora en horario de clases. Si bueno, tienes dudas adicionales, envíame un correo y podemos coordinar una reunión. perfecto. ¿Ok? O sea, en No, realidad no, no era no. un ejercicio particular, pero igual le puedo mandar el correo. No, 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 claro. Dudas de materia era preguntar si tenían alguna duda general, no dudas de algo puntual. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos entonces con lo que es el contenido de esta sesión. Esta sesión, lo que voy a cubrir, básicamente se llama teoría de precios por arbitraje o modelo APT. Y en este sentido, entonces, esta teoría básicamente establece lo siguiente. El KPM se critica primero que nada, porque hay muchos supuestos poco realistas. ¿Ok? O sea, de hecho, la batería de supuestos uno la puede cuestionar. Segundo, por la dificultad de escoger una proxy de portafolio de mercado como benchmark para construir la línea de mercado de capitales. Entonces, una teoría alternativa que surge con menos supuesto es esta teoría que le vamos a llamar teoría de precios por arbitraje. Para esto, entonces, esto se basa en la ley de precio único y básicamente esta ley establece que si hay dos ítems que básicamente son idénticos, no se pueden vender a precios distintos. Entonces, aquí algo que es clave es básicamente poder entender qué significa que dos ítems sean idénticos, ¿ok? Entonces, en este sentido, por ejemplo, si uno trata de establecer algunas condiciones, supongamos que hoy en día hay mucha más tecnología, pero supongamos que ustedes llegan antiguamente, aunque ya no sé si hay en realidad esto, uno llegaba a Estados Unidos, por ejemplo, y quería hacer una llamada telefónica. $1, un billete, uno puede decir que en términos económicos es equivalente a 4 quarters, ¿cierto? Cada quarter son 25 centavos, por lo tanto, $1, el billete de $1, en términos económicos, es equivalente a 4 quarters. Y eso es equivalente si ustedes quieren, por ejemplo, hacer alguna compra en el comercio. Sin embargo, esos ítems no son idénticos a la hora de hacer un llamado telefónico, por ejemplo. Porque en ese momento, cuando uno iba a hacer el llamado telefónico, tenía que ingresar monedas, no podía ingresar billetes. Por lo tanto, ahí el rol que tenían no era idéntico. Y puede ocurrir que en ese momento su valor comercial no fuera idéntico, porque alguien que necesitaba, supongan que alguien tenía muy poco tiempo para hacer una llamada y tenía en su dinero, en su bolsillo, dólares, en billetes, justamente lo que él requería era un quarter. Por lo tanto, estaba incluso dispuesto a pagar una cantidad X de dólares a cambio de una moneda. ¿Para qué? Para poder hacer su llamada.
Por lo tanto, entonces, este concepto de idénticos tiene que cumplir como ciertas características bien especiales, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, si se venden a precios diferentes dos elementos idénticos, el arbitraje toma lugar. ¿Qué es lo que hace la persona que hace arbitraje? Bueno, la persona que hace arbitraje lo que hace es básicamente compra lo que está barato, vende lo que está caro y por lo tanto él obtiene un beneficio. No corre riesgos y no incurre en costos. Este modelo de teoría de precios por arbitraje fue desarrollado por Stephen Ross el año 1976. Si vamos viendo la evolución en el tiempo, tenemos que la teoría de portafolios de Markovich, teoría moderna de portafolio, se desarrolló en los años 50, 52 para ser preciso. Posteriormente tenemos el modelo de mercado y el modelo KPM en los años 60, y ahora en los 70 tenemos esta teoría de precios por arbitraje. El APT muestra una relación lineal que va a tener los retornos esperados y el riesgo del título. Y básicamente lo que requiere es que hayan suficientes títulos para diversificar y con ello eliminar el riesgo idiosincrático. Esto básicamente requiere un buen funcionamiento del mercado de títulos, no permite que hayan una persistencia de oportunidades, ¿ok? De arbitraje. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Veamos esta gráfica en esta lámina 4. Tenemos dos gráficos. El gráfico 1, si ustedes lo ven, hay un factor. F es un factor y por lo tanto, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, F puede ser un factor idiosincrático que captura todo el riesgo. Y por ejemplo, entonces en este caso, si ustedes ven en el gráfico A, ustedes varían el valor de la realización de F, por ejemplo, podrían estar aquí o aquí. Si el riesgo, por ejemplo, asociado con F era este nivel 1, por ejemplo, le vamos a llamar 1. Si ustedes dicen, bueno, con ese nivel 1, básicamente este va a ser el retorno que tiene el activo 1. Y yo tengo 2 que tiene una mayor realización de riesgo, por ejemplo, uno puede decir que ante esa mayor realización, uno le va a exigir un mayor retorno esperado. Esto es la esperanza de R1, que uno le pide al título o al activo, y un retorno mayor le va a exigir a otro activo, dado que ese otro activo está sujeto a una mayor exposición al riesgo, por ejemplo. Si es que ese fuera el factor que uno está tomando. Y lo que ustedes ven en el gráfico A es que básicamente la relación riesgo a retorno se explica por un único factor. Y todos los puntos están en esa línea. Sin embargo, ¿qué ocurre en el gráfico B? Uno puede ver que justamente este modelo no se puede realizar con un único factor, porque yo controlo por el factor F, pero hay una nube de puntos. O sea, por ejemplo, tengo este punto y tengo este otro punto de realización. Y claramente los riesgos son muy parecidos, incluso el superior tiene un riesgo menor en cuanto al factor F y está obteniendo un retorno mayor que el otro. Entonces, esto uno podría decir que básicamente cuando uno ve esta dispersión de puntos, uno podría pensar que aquí faltan factores en tu modelo. O sea, por ejemplo, este modelo que está acá, perfectamente uno puede decir que la esperanza de RI va a ser igual a un coeficiente de posición, un alfa 0, más un beta 1 por la realización del factor F. Y uno diría, aquí tengo una forma lineal de relación y aquí básicamente los retornos quedan dentro de esa línea recta, en el caso del modelo A.
En el caso de B, ustedes pueden observar que básicamente habría que incorporar otros factores adicionales para poder tener la explicación total de los retornos. ¿Ok? Ahora, veamos el siguiente gráfico. La línea sólida, en rojo, indica un portafolio que está bien diversificado, con retorno esperado de 10% cuando no hay, por ejemplo, no hay un efecto inesperado y una pendiente de 1. La línea entrecortada también es un portafolio que está bien diversificado, pero básicamente el retorno esperado es del 8% y también en este caso la pendiente es igual a 1. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿pueden coexistir estas dos relaciones? Y uno diría que no. ¿Por qué diría que no? Porque diría que ante el mismo factor de realización F, ¿qué ocurre? Ocurre que hay una oportunidad de arbitraje. Como que la línea sólida A, esa recta, está entregando un mayor retorno esperado por cada realización de riego de un factor macro. Por lo tanto, entonces significa que A es mejor que B para todo nivel de realización del factor F. Y por lo tanto significa que la gente va a ir en búsqueda de la relación de A y por lo tanto va a tratar de deshacerse de B o financiarse con B para ir a comprar A. Y por lo tanto esto lleva entonces a que justamente no pueden coexistir estas dos líneas en un mercado de capitales eficiente. ¿Ok? Entonces los portafolios bien diversificados, con betas iguales, deben tener iguales retornos esperados en el equilibrio del mercado. ¿Ok? Ahora, si uno utilizara, por ejemplo, que el premio por riesgo de portafolios bien diversificados con diferentes betas deben ser proporcionales a sus betas, el retorno esperado de portafolios bien diversificados deben yacer entonces en esa línea recta roja que uno ve ahí. Desde el retorno libre de riesgo, básicamente. Que uno podría decir, tengo esta lógica y con esta teoría es como que me voy acercando de alguna manera al resultado que teníamos del KPM. ¿Ok? Entonces, si uno considera M como el índice de portafolio de mercado, de un portafolio bien diversificado, y el factor sistemático F es el retorno no esperado sobre este portafolio, entonces, dado que M está bien diversificado, debe estar en la línea y su beta debe ser igual a 1. Y así llegamos a la misma ecuación que teníamos del KPM, pero ocupando esta teoría de precios por arbitraje. Si es que, por tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí llegamos a la misma fórmula. Esta fórmula que está puesta aquí abajo, esperanza de un retorno de un portafolio, va a ser la tasa libre de riesgo más el premio por riesgo de mercado multiplicado por el beta. Eso solo se cumpliría si es que este modelo yo lo puedo explicar por un único factor. Es decir, que estoy llegando a la misma explicación del KPM partiendo por supuestos totalmente distintos, solo en caso de que yo pueda explicar el mundo de los retornos o la función generadora de retorno la pudiera explicar con un único factor. Y eso por lo general no va a ocurrir con un único factor. ¿Ok? No va a ocurrir con un único factor, por lo general. Pero si pudieras ocurrir, estoy llegando de un lado distinto a la misma explicación que tiene el KPM, si es que el factor fuera único. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Hay tres supuestos que empleamos esta vez para obtener la misma relación del KPM. ¿Cuáles son los supuestos que ocupa la teoría de precios por arbitraje? Ocupa que hay un modelo de factor que describe el retorno que tienen los títulos. El segundo supuesto es que hay suficiente número de títulos para formar un portafolio bien diversificado. Tercero, que hay ausencia de oportunidades de arbitraje. Esta aproximación bajo estos supuestos se llama teoría de precios por arbitraje. ¿Ok? Teoría de precios por arbitraje. Entonces, por lo tanto, llegamos por supuestos distintos a la misma explicación del KPM usando estos tres supuestos. ¿Ok?
El primer supuesto es que hay un modelo de un único factor que describe a los títulos, que hay suficiente número de títulos para formar un portafolio bien diversificado y que hay ausencia de oportunidades de arbitraje. Entonces, si uno lo coloca estos modelos frente a frente, el APT contra el KPM, en el APT el supuesto de que los inversionistas toman sus decisiones usando el modelo de media varianza que usa el KPM, se reemplaza por el supuesto del proceso de generación de retorno de los títulos. El APT requiere que los retornos sobre cualquier activo se encuentren linealmente relacionados con un set de índices. El APT en múltiples factores tiene impacto en los retornos de un activo, en contraste con el modelo KPM, que sugiere que el retorno se relaciona con un único factor, ¿cuál? El riesgo sistemático. O sea, el APT permite una mayor flexibilidad, permite una mayor, básicamente, puesta en escena de otras variables que pueden afectar el retorno de los activos. ¿Ok? Por ejemplo, esto es ya un modelo más general de lo que sería el APT, donde tenemos el retorno de un título RI que se va a aproximar por la tasa libre de riesgo más un conjunto de K factores. Estos son los factores. ¿Ok? Esto sería el factor y aquí estaría desviado con respecto a la tasa libre de riesgo, es decir que tendríamos K factores. Este es un modelo que ocupa K factores. Y tenemos los beta, que los beta son los factor loadings o las sensibilidades que tiene el modelo a estos factores. O sea, este modelo que estoy planteando aquí en esta lámina 10 es un modelo más amplio que el KPM, es un modelo empírico. El APT, a diferencia, el KPM venía de una derivación teórica. El APT es un modelo empírico, ¿ok? Y este modelo empírico, uno dice, voy a tener en este caso un modelo general con K factores, Los voy a tener como premios al factor que estoy analizando, que son desviaciones, ¿ok? Ya van a entender por qué estos factores los estoy tomando como premios. Entonces, aquí está planteado el modelo. Tengo que el retorno del activo I, va a tener una estructura general, RI, y va a tener K factores, desde F1 hasta FK, K factores. El retorno esperado va a venir dado por ese RI, barrita. K son factores macroeconómicos, entre paréntesis noticias, y están desviados con respecto a la esperanza de la realización del factor. Por ejemplo, piensen ustedes lo siguiente, con esto me van a entender. El Banco Central de Chile establece su política monetaria para tener la inflación en un 3% en un horizonte de 2 años. ¿Ok? El Banco Central de Chile hace política monetaria, que es sintonía fina, para tener la tasa de inflación en un valor de un 3% a un horizonte de 2 años. Y para el cumplimiento de esta labor, el Banco Central se da por misión cumplida si es que la inflación se encuentra dentro del rango entre un 2 y un 4%. O sea, hace sintonía fina mientras está dentro de esa banda. Cuando tiene presiones a salirse por la parte superior, el Banco Central sale a emitir instrumentos financieros y con eso saca dinero de la economía. Y con eso reduce presión inflacionaria. Cuando la tasa de inflación está por cortar a la baja el 2%, el Banco Central sale a inyectar liquidez a la economía. Ok, por lo tanto, de alguna manera, al hacer este tipo de política, el Banco Central lo que busca es anclar las expectativas de inflación en las personas y en los inversionistas, en cuanto a un 3%, la tasa. Por lo tanto, ¿qué es lo que la gente exige como retorno? Bueno, si la inflación está controlada en un 3%,
la gente no va a exigir un premio a la tasa de inflación. Pero si la inflación no está controlada, es sorprendente, está por arriba del 3%, el inversionista sí va a exigir un beta, va a exigir un premio. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, que si este primer beta lo asociamos al factor de la inflación, lo que uno esperaría entonces que este primer beta, por ejemplo, fuera mayor que cero. ¿Por qué? Porque lo que quieren obtener los inversionistas son retornos reales, corregidos por inflación entonces. Luego, entonces, cuando la inflación se va disparando, ¿qué es lo que buscan los inversionistas? Aumentar su retorno nominal. ¿Para qué? Para más que compensar la inflación. Por lo tanto, se dan cuenta que la sensibilidad del modelo de retorno exigido es positivamente relacionado con la tasa de inflación, pero se relaciona con la sorpresa. No hay un premio a la inflación si la inflación está en el valor esperado. Entonces, si la inflación, la realización de inflación es 3% y el mercado esperaba 3%, este primer F1 tilde sería cero, porque no habría sorpresa. Entonces, cero multiplicado por un beta que es positivo, te da que el retorno que tú le vas a exigir adicional a tu título es cero en ese componente, porque no hay una componente de riesgo asociada a la tasa de inflación. ¿Lo ven? Entonces, lo que uno hace es desviar. Cuando uno trabaja con estos modelos factoriales, uno desvía con respecto a lo que uno espera de la realización. Betas son las sensibilidades. Y tenemos finalmente que hay un término de error, que sería el componente idiosincrático del retorno del activo. Un error que no podemos diversificar del activo. Entonces, los factores van a tener media cero. Y también el término de error. O sea, si uno le aplica la esperanza al factor, es cero y la esperanza del término de error es cero. Si ustedes le aplican la esperanza a este valor, ustedes se dan cuenta aquí. Ustedes aplican la esperanza al factor fkésimo, les queda la esperanza de f y les queda la esperanza de la esperanza. Pero la esperanza es una constante. Luego la esperanza de la constante sigue siendo la misma esperanza. Esperanza f de k. Y esto es cero entonces. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que ocurre entonces es que al aplicar la esperanza a estos factores, uno obtiene que el valor es cero. Entonces, por ejemplo, para que a ustedes les quede claro lo siguiente. El presidente del Banco Central anuncia que no habrá cambios en la tasa de interés. ¿Cuánto es la sorpresa? Es cero, porque el F es la realización de la tasa de interés menos lo que el mercado estaba apostando que iba a ser la tasa de interés. Por lo tanto, el factor en ese caso se vuelve cero y la gente no va a pedir un retorno adicional por esto. Pero ¿qué ocurre cuando el Banco Central anuncia que hará cambio en la tasa de interés? Por ejemplo, la va a subir un 0,25%, es decir, 0,25%. Bueno, aquí pilla por sorpresa al mercado. Este factor de riesgo se vuelve positivo, el factor, y se multiplica por el beta. Y por lo tanto, de esta manera, el signo, ¿cómo va a ser el signo asociado para un retorno de acciones, para el retorno de bonos, para el retorno de los commodities? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que hace la teoría factorial. Propiedades. Si el portafolio está bien diversificado, entonces uno tiene este modelo con K factores. Esta va a ser lo que va a ocurrir con general. Esto es lo que da la igualdad con el término de error incluido. Ustedes pueden tener que si está bien diversificado, el retorno del portafolio es la media ponderada de retornos individuales. El beta del portafolio va a ser la media ponderada de los beta individuales y el error del portafolio va a ser la media de los errores individuales. Luego, entonces, es más rápida la convergencia del error del portafolio
Entonces, lo que uno tiene es que si los errores individuales no están correlacionados, muy rápido converge a cero el término de error del portafolio. ¿Ok? Por ejemplo, y aquí tienen un ejemplo numérico para que podamos ir entendiendo este tema con mayor claridad. Supongamos que ustedes tienen la tasa libre de riesgo del 5% y tienen que el premio por riesgo al primer factor es un 8% y el premio por riesgo del segundo factor es un menos 2%. Este es un modelo APT con dos factores. Y supongamos que ahora ustedes tienen tres activos, el A, el B y el C. Y aquí tienen una matriz donde tienen la matriz de sensibilidades de los activos. El activo A tiene un beta 1 de 0,5 con respecto al primer factor de riesgo y un factor de 1 con respecto al segundo factor de riesgo. Luego, ¿cuánto es el retorno del activo A? El retorno del activo A va a ser la tasa libre de riesgo, más beta 1 por el factor 1, como está construido, más beta 2 por el factor 2. Y por lo tanto, si ustedes lo ven, ustedes pueden ver aquí que básicamente uno tendría tasa libre de riesgo 5%, beta 1 de la A es 0,5, el premio del factor 1 es 8%, beta 2 de A 1, el premio del factor 2 es un menos 2%. ¿Cuánto es el retorno que se le exige al activo A? Un 7%. Ahora, si ustedes quieren calcular el retorno que se le exige al activo B, B tiene 1,5 de beta 1 y 0,2 del factor de riesgo 2. Bueno, aplican esos valores y obtienen que el retorno del activo B es un 16,6% que el mercado le está pidiendo. ¿Ok? Si hacen lo mismo para C, llegan a que C se le va a pedir un 11,8%. O sea, entonces aquí tenemos un modelo con dos factores de riesgo y por lo tanto aquí estamos utilizando los beta o los factor loading que uno los calcula de alguna manera. Ya les voy a explicar cómo se calcula esto. ¿Ok? Entonces, de esta manera uno utiliza un modelo lineal basado en esta teoría de que la relación entre el riesgo se relaciona como en forma lineal hacia los retornos, con una teoría de factores. Y aquí claramente tengo dos factores, es decir, que obviamente me alejo del modelo KPM. ¿Ok? Entonces, la implementación de este modelo APT envuelve tres etapas. ¿Cuáles son las tres etapas involucradas? Identificar los factores. Después, una vez que los identifico, estimar los factor loadings, que son los betas. ¿Ok? Factor loadings, entonces, son los betas, las sensibilidades. O sea, primero identifico los factores. Aquí yo digo, mi modelo va a depender del factor. Mi modelo va a depender del factor 1 hasta el factor késimo. Y después identifico los factor loadings, es decir, desde el beta 1 hasta el beta késimo. Y después estimo los premios a los factores. ¿Por qué? Porque derivo que el factor 1, F1 no capital, va a ser básicamente el F1 menos la esperanza de F1. ¿Y por qué hay que desviarlo con respecto al premio? Porque justamente lo que uno le van a exigir de retorno va a ser cuando se desvíe del valor esperado. ¿Ok? Por eso que uno trabaja con premio a los factores. ¿Ok? Ahora, lo primero era identificar los factores. Sin embargo, aquí no hay una teoría que lo especifique.
El KPM era una derivación teórica que decía que el retorno de un activo era función del premio por riesgo del mercado. En cambio, esta teoría de los factores se ve elegante, se ve bonita, dice que van a haber más de un factor, puede permitir la flexibilidad. Sin embargo, no hay una teoría detrás que diga cuáles son los factores. Uno puede partir utilizando variables macroeconómicas porque suena intuitivo pensar que la macro va a afectar el retorno de los títulos individuales. Uno puede usar también análisis estadístico, puede estimar la covarianza de los retornos y sacar los factores de la matriz de covarianza. Puede hacer mucho de data mining, que es explorar diferentes portafolios y tratar de sacar los factores que están implícitos dentro de ellos. Ok, una vez que yo identifico los K factores, ¿cómo obtengo los betas? ¿Cómo obtengo los factor loadings? Bueno, yo los puedo obtener mediante mínimos cuadrados ordinarios, mediante regresiones en base a retornos pasados, obtengo los factor loadings, que son los betas. O sea, factor loadings, que son los betas, las sensibilidades. ¿Cómo obtengo estas sensibilidades, estas K sensibilidades? Porque yo tengo un modelo y corro una regresión. ¿Ok? Entonces aquí está la parte que ustedes han visto de estadística y econometría, que básicamente, o métodos cuantitativos en el caso de los alumnos de administración, donde por medio de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, yo tengo K variables que son independientes para explicar una dependiente. Entonces, mediante una regresión de los datos, yo básicamente obtengo los betas, mis estimaciones de los factor loadings. ¿Ok? Que básicamente cuando ustedes hacían econometría, ustedes obtienen lo siguiente, ustedes dicen, los betas estimados en forma matricial corresponde a la información que yo tengo traspuesta, x a la menos 1, x' de la variable y. Y este es el típico beta de mínimos cuadrados ordinarios. De esta manera, en forma matricial, ustedes obtienen los K factor loadings que ustedes van a utilizar para tener su modelo de retornos. ¿Ok? Ahora, después, ¿qué es lo que hago? Los desvío con respecto a la tasa libre de riesgo y posteriormente termino entonces, finalmente, planteando mi modelo de retornos esperados en base a estos K factores. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 pasos involucrados para hacer esta teoría de precios por arbitraje. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del APT? Bueno, lo primero es que el modelo entrega una razonable descripción de la relación riesgo-retorno. La idea de que hayan factores luce factible, como que es algo que suena intuitivo pensar de que hay varios factores que pueden explicar los retornos. Lo tercero es que no tiene la necesidad de medir el portafolio de mercado de manera correcta, como el supuesto que necesita el modelo del KPM. Ahora, este modelo APT no dice por sí mismo qué factores usar. Los factores pueden cambiar en el tiempo. Puede, por ejemplo, que haya sido más sensible el modelo de retorno con respecto a una variable, pero puede que al pasar los años esa variable explique muy poco los retornos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, uno puede decir que esto es algo que a uno no le gusta mucho que las cosas cambien en el tiempo para explicar los retornos. Pero justamente esto significa que este modelo de teoría de precios por arbitraje, donde los factores no provienen de una teoría, es un modelo de prueba y error, donde yo voy a estar probando variables que en un momento del tiempo pueden explicar muy bien mi retorno, sin embargo, en otro periodo de tiempo puede que pierdan total significancia. ¿Ok? Y estimar este modelo requiere más data para hacer estas estimaciones.
Por ejemplo, supongamos que un primer modelo que nos vamos a plantear es el siguiente. Vamos a decir que los retornos de los activos, RI, el retorno del activo I, va a tener una forma esperada que uno puede utilizar, por ejemplo, el KPM en esta primera parte. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que mi parte inicial va a ser RF más un beta I, que es la sensibilidad del factor I, con respecto a la esperanza de retorno del mercado menos RF. ¿Ok? O sea, en esta primera parte ocupo el KPM. ¿Cómo es la base de un modelo que es bastante universal? Ocupo esta primera parte del KPM, por ejemplo. Pero además le agrego dos factores. Y por eso que ya no estoy explicando el KPM, estoy explicando un modelo multifactorial. ¿Ok? Donde yo lo voy a relacionar con el GDP del país. Yo digo que mientras mayor sea, por ejemplo, el producto económico de un país, mayor retorno van a tener los activos. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, uno puede decir que agrego estos dos factores. Puedo agregar, por ejemplo, y una variable IR, que es básicamente, por ejemplo, puedo agregar las tasas de interés de la economía. Y ahí tengo otro factor. Entonces, los factores tienen un impacto en el retorno de todos los activos. Pueden ser, por ejemplo, la tasa de inflación, el crecimiento del GDP, cambio en tasas de interés. La pregunta es, ¿de dónde viene la esperanza de R? Bueno, uno podría decir que utilizo el KPM como una parte base inicial y le agrego dos factores y calculo los betas, que son las sensibilidades que tendrían los activos ante estas variables. Sabemos, por ejemplo, que hay activos que dependen más del ciclo económico que otros. Por lo tanto, significa que los betas van a ser distintos acorde a la tasa de crecimiento del país, por ejemplo. Y este es un modelo bien macro, ¿se dan cuenta? Que está mezclando el retorno de los activos con respecto a algunas variables macro. Ok. Ese es un primer modelo que uno se podría plantear. Bueno, el año 86, 10 años después a que Stephen Ross plantea este modelo APT, hay un paper académico de Chen, Roll y Ross, publicado en el año 1986, donde establece las siguientes variables. Él establece como que unas variables que encuentran ellos en forma empírica, después de probar una set de variables, un set amplio de variables, encuentran que las variables que explican muy bien el retorno de la economía norteamericana en ese momento eran el cambio de la producción industrial, o la variable IP, Industrial Production. ¿Ok? Cambio en la producción industrial. El porcentaje de cambio en la inflación esperada. ¿Ok? El porcentaje de cambio en la inflación no esperada. Porque justamente está la inflación esperada y está lo inesperado. Por lo tanto, justamente lo ocupa como dos variables en su modelo. Está también el exceso de retorno de los bonos corporativos de largo plazo sobre los bonos gubernamentales. Estos los corporates contra los bonos gubernamentales. O sea, sería como, por ejemplo, la esperanza, como lo dice, la esperanza del retorno de los bonos corporativos menos la esperanza de retorno de los bonos gubernamentales. Esa sería esta primera variable. Y finalmente, el exceso de los bonos del gobierno de largo plazo sobre los títulos del Tesoro, que los títulos del Tesoro es como los títulos del Banco Central. Uno dice, la tasa libre de riesgo de la economía viene dada por los bonos del Banco Central. El Banco Central es el que tiene la autoridad monetaria
y por lo tanto el riesgo de que no pague el central es prácticamente cero, porque ellos controlan, por ejemplo, la emisión local. Ellos pueden imprimir más billetes y pagan. En cambio, el gobierno no puede hacer eso. Si el gobierno no tiene los ingresos suficientes, puede no pagar efectivamente. Y por lo tanto, ese mayor riesgo se va a ver reflejado en las tasas de interés de los bonos de ellos. Por lo tanto, si uno piensa que la tasa del Banco Central fuera, por ejemplo, un 2,5%, uno podría pensar que los bonos del gobierno pueden estar cercanos al 2,5%, pero levemente superiores en el caso de una economía que está estable. En el caso de una economía que está con problemas financieros, la tasa de los bonos del gobierno está muy por sobre el 2,5%, que es la tasa del bono del Banco Central. Por lo tanto, este es el modelo que plantean estos autores, Chen, Roll y Ross, el año 86, para explicar esta relación de retornos. Fama y French. Fama y French, ellos utilizan un modelo de 3 factores, el año 96, utilizan las características de la firma para capturar el riesgo sistemático y esperan que las variables específicas de la firma sean proxy de las fundamentales desconocidas. 10 años después de la contribución de Chen, Roll y Ross, Fama y French ocupan un modelo con 3 factores. ¿Cuáles son los 3 factores? El primero es un factor conocido por nosotros, que sería el retorno de un portafolio de mercado sobre la libre de riesgo. Este factor es el premio por riesgo que tiene el modelo KPM. El RMT, este primer factor, RM, es el premio del portafolio de mercado sobre la tasa libre de riesgo. Esto es el primer factor que tiene el modelo KPM. Y a estos factores les agrega 2 variables para explicar los retornos. La variable SMB, que significa small minus big, el retorno de las pequeñas empresas menos el retorno de las grandes empresas, como un factor de tamaño. Si ustedes se dan cuenta, uno esperaría que las empresas más chicas renten más que las más grandes. Pero eso es un premio por riesgo, porque justamente las grandes son más estables. Entonces uno espera que un paquete de acciones de grandes empresas rente menos que un paquete de acciones de pequeñas empresas, de acciones de menor capitalización bursátil. ¿Por qué? Porque justamente son más chicas, son más riesgosas y por lo tanto deben ser más rentables. Y por lo tanto, como que es un factor de riesgo este diferencial. Cuando el diferencial crece, uno le va a pedir un mayor retorno esperado a esa acción, porque significa que hay más riesgo en la economía. ¿Ok? HML. ¿Qué es lo que es HML? HML es high minus low. ¿Qué es lo que es high? Es el retorno de un portafolio de títulos con un alto ratio valor libro a mercado en exceso del retorno de un portafolio de acciones con bajo valor libro a mercado. Esto le llaman factor valor. ¿Ok? Ocupan el ratio valor libro a valor de mercado. ¿Ok? Entonces, nuevamente, valor libro a valor de mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos encuentran que esta variable explica bastante los retornos. Y de hecho, les voy a anticipar algo. Esta contribución, ellos la encontraron en el año 96. Hoy en día, la mayor cantidad de papers ocupa este ratio, pero lo ocupa de manera invertida. Ocupa valor de mercado sobre el valor libro. ¿Ok? Es lo mismo, porque al dar vuelta a la variable, me cambia el sentido del beta nomás. ¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué hoy en día están ocupando este ratio al revés?
Porque esta variable es una proxy de la Q de Tobin. ¿Y qué es lo que es la Q de Tobin? La Q de Tobin detecta como oportunidades de crecimiento. Piénsenlo ustedes. Supongan que ustedes se fueron de vacaciones, ojalá todos nos vayamos de vacaciones en algún momento. Pero supongan que ustedes se van de vacaciones al sur de Chile y recorren un camino interior y descubren que la leche sale de unas vacas. ¿Ok? Descubren eso, el gran descubrimiento de sus vidas. No es que la leche viene en cajitas, como creen muchas personas, que nunca han visto una granja. Y ven una granja bonita en ese camino, donde está el establo donde le extraen la leche y dicen, wow, este es el negocio de mi vida. Es el negocio de mi vida, tener una lechera. Bueno, aquí viene la pregunta. Hay un valor libro de los activos de esa granja, que es el terreno, que es el establo, que es la cantidad de vacas. Indexemos esto. Supongamos que todos esos activos tienen un valor 100. Es el valor libro, 100. ¿Cuántas veces estarían dispuestos ustedes a pagar por esos activos? O sea, si eso ustedes van y colocan terreno, vacas, el establo y una que otra cosa más, igual 100. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por ofertarle? ¿Cuánto estarían dispuestos a ofertarle a ese granjero que tenía esas condiciones que ustedes encontraron en ese camino interior? ¿Tienen algún número, alguna idea? Estarían dispuestos a ofertarle 100, ok. Raúl Fonseca diría 100. Bueno, lo más probable es que él diga que no, porque obviamente te va a decir, no, esto es una tradición de la familia, llevo tiempo, esto es lo que yo hago de oficio, y te diría no. 101 diría, no, la verdad que están 150, dice Javier Ortiz. ¿Por qué? Porque Javier dice, mira, lo que pasa es que hay algunos activos intangibles, diría Javier, que no están contemplados dentro del valor libre. ¿Qué activo intangible? Diría, por ejemplo, el contrato que tiene este granjero con la Colún, que es la cooperativa La Unión. Cooperativa La Unión hace acuerdos con pequeños granjeros y les compra la leche. Ellos dejan en la carretera, dejan unos recipientes metálicos grandotes con la leche que extraen. Y pasa la columna, toma el cuestión, recipiente, boom, y básicamente después les paga a ellos. Hay una serie de activos intangibles como que el negocio está operando. Por lo tanto, alguien de aquí de ustedes dijo, mira, la verdad es que yo pagaría 150 porque justamente tendría como lo que está ahí. Ok, pero yo les pregunto lo siguiente, ¿ustedes creen que habría que pagar 1000 por esto que tiene un valor libro 100? ¿10 veces el valor libro? Y uno diría, la verdad es que, ok, quizás podría ser, como alguien puede decir, sí, todo en la vida puede ser, pero la verdad es que yo creo que no. ¿Por qué no? Bueno, lo que dice Daniel Medina es que si ese fuera el valor de mercado, claro, aquí por eso que estamos viendo si este ratio suena razonable que sea 10. Justamente queremos ver si el valor de mercado es 10 veces. Y mi respuesta es que yo creo que no, porque si a mí me gustó esa granja, pero el caballero no me la quiere vender tan barata, imagínense que yo puedo comprar una granja cercana a esa, un terreno exactamente, puedo comprar en forma factible, como dice Kevin, puedo tener un terreno, compro las vacas, construyo el establo y me asocio a la columna también. Y por lo tanto eso, entre comillas, echarlo a andar, funcionar, puede que me cueste invertir 130, pero no me va a costar tantas veces más, porque ese tipo es bastante estándar el commodity. O sea, si en esa granja las vacas dan 70 litros por vaca, lo más probable es que comprando las mismas vacas, el mismo estilo de vaca en un mercado, en lo que sea, también van a dar 70 litros, ¿no? ¿Por qué van a dar menos, no es cierto?
o sustancialmente menos. Entonces, como que hay ciertos productos, o en este caso, tipos de empresa, que uno no estaría dispuesto a pagar muchas veces. Pero le hago la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con otro tipo de rubros de empresas? Por ejemplo, ¿cuántas veces costará Facebook por sobre el valor libro que tienen sus activos? ¿100, crees tú? ¿100 veces el valor de sus activos? Yo creo que el triple, dice Kevin. El triple del valor de los activos, que debe tener unos servidores, debe tener un par de edificios. Bueno, casi infinito. Kevin se nos fue al otro extremo. Hay dos Kevin en el curso. Kevin Ross. Ok. ¿Cuántas veces costaría el valor libro? Ok, no escuché bien eso. Bueno, el punto concreto, les voy a decir lo siguiente. La última vez que yo hice el cálculo de el valor bursátil de Facebook por sobre el valor libro de lo que ellos tenían, estaba por sobre, esa vez, estaba por sobre 30.000. 30.000, esa vez, del valor de los activos que tenían. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil replicar lo que hace Facebook? Imagínense que ustedes podrían decir, pero es que se está pagando muchas veces el valor de reposición de los activos que hacen este servicio. ¿Por qué mejor no se compran ustedes sus servidores? Lo hacen desde sus casas para partir en una escala menor y después se compran el edificio corporativo y ustedes sacan la aplicación Carabook, que sería como Facebook, pero sería una versión latina, se llamaría Carabook. Porque no tendríamos la reputación de Facebook. Bueno, el punto está en que ellos se instalaron primero y por lo tanto justamente fueron pioneros, como dice Kevin Menezes, y por lo tanto al ser pioneros como que ya llegaron a un mercado más amplio y posicionaron el producto. Si ustedes se dan cuenta, todas estas aplicaciones tecnológicas ya se masificaron. Todo el mundo ya las tiene, por lo tanto es muy difícil derrocarlos. Dense cuenta, ¿alguno de ustedes sabe cómo nació Uber? Porque Uber también es una historia bien interesante, o sea, es una aplicación que ocupa el GPS que traen los celulares y por lo tanto, mediante una aplicación, lograron esto de articular oferta con demanda de autos que andan dando vueltas y de gente que necesita un servicio. ¿Ustedes creen que el valor unitario, acción, por sobre el monto que tiene invertido el dueño, es altísimo, ¿no es cierto? El valor mercado, valor libro, es altísimo, ¿ok? Bueno, efectivamente, como dice Rafael, fue en Francia, efectivamente, fue en Francia. Esta fue una persona, el dueño de esta aplicación, él se encontraba en una de las avenidas principales de Francia y veía pasar autos que iban en la misma dirección a la cual él se quería mover. Esto es como que ustedes están en una avenida y quieren desplazarse, es como el que está parado en la avenida Andrés Bello y quiere ir al otro extremo de la avenida Andrés Bello. Y ve pasar una enorme cantidad de autos, pero no consigue taxi. Pero no consigue taxi, porque justamente en una hora punta cuesta encontrar taxi y está lleno, está saturada la calle de autos. Entonces a esta persona se le alumbró la ampolleta, dijo, ¿cómo no va a haber una manera eficiente de que la gente pueda compartir su vehículo con gente como yo que necesito este servicio y que además cobre por este traslado?
Además tendría un concepto de eficiencia porque puede reducir la contaminación, dado que algunas de estas personas estarían dispuestas a pagar por este servicio y no sacar su auto, por ejemplo. Entonces, encontró puros beneficios. Se le iluminó la ampolleta y desde ahí nace la aplicación. Se dan cuenta que está resolviendo un problema real, que era una necesidad de traslado, por medio de una solución. ¿Ustedes creen que esa persona se llenó los bolsillos con la aplicación o no? ¿Qué creen ustedes? Que más que sí, ¿no es cierto? Porque justamente resolvió un tema muy interesante. Ahora, obviamente que hay otras aplicaciones que hacen lo mismo, o sea, eh, y así ustedes pueden encontrar muchos tipos de rubros. Pero ahí los primeros que llegan son los que se posicionan. Soluciona un problema mundial, efectivamente, que lo masificó rápidamente. Y además, con este sistema de puntuación, hace que reconstruir lo que se requiere, que es la confianza. ¿Ok? Que básicamente está en este modelo. O, por ejemplo, el que creó esta aplicación de pedidos ya, por ejemplo. Porque puede ocurrir que varios locales tengan incentivo a tener sus propios repartidores. Pero sin embargo hay locales chicos que no les da para pagar el sueldo a un repartidor. Y por lo tanto es mejor tener a alguien que esté repartiendo. Total, el servicio, necesidad que todos tienen es reparto y rápido. Porque incluso puede que un local tenga un repartidor, pero en una hora punta necesite el equivalente a 7. Ganan dinero, ganan clientes. Entonces, en ese modelo de, de negocio es un modelo bien interesante porque es gente que no necesita invertir un gran monto de capital y que básicamente logra resolver algo que la gente necesita. Hay otras aplicaciones que también han surgido en los últimos años y que no resuelven necesidades, salvo entretenimiento, por cierto, que lo crean. Por ejemplo, TikTok. TikTok, a diferencia de Mobike, que Mobike es para un movimiento, es básicamente el uso de bicicleta, no contamina, tiene hartos beneficios, Mobike. TikTok es solamente entretención, o al menos lo que yo creo. Ustedes lo pueden usar más que yo. Entonces, como que justamente se masificaron, pero enormemente, a tal punto que los norteamericanos o los gringos los consideran una amenaza a su seguridad nacional. Pero que hoy en día el valor de mercado de esa empresa es altísimo. Entonces, hay harta gente dándole vuelta a ese tipo de aplicaciones. Bueno, ¿a qué los quiero llevar? Los quiero llevar a que la gente está dispuesta a pagar muchas veces el valor libro, o sea, el valor libro. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene oportunidad de crecimiento. ¿Por qué TikTok vale tanto? Que es como divertido lo de TikTok. Exactamente. La cuarentena lo ayudó a ser más conocido. Tiene un formato de que los videos, creo que si no me equivoco, los videos tienen máximo de 59 segundos. Y por lo tanto, ¿dónde está la aplicación? ¿Dónde está la ganancia? Bueno, la publicidad. Porque hoy en día hay harta gente que coloca videos divertidos. Claro, se construye una gran base de fans y posteriormente comienzan a promocionar artículos de venta. Y por lo tanto, ese tipo de hacen desde ahí la caja. ¿Cómo partió Facebook? Facebook partió como el experimento social, vean la película, pero también en la historia, de alguien que quería comunicarse entre sus pares dentro de una universidad. Y desarrolló esto y se dio cuenta que se empezó a masificar. Y ya no solo la ocupaban de su universidad, sino que la ocupaban red de amigos de varios lugares. Y se dieron cuenta que tenían un potencial enorme. Pero a diferencia, Facebook tardó muchos años en encontrar la salida comercial. ¿Por qué? Porque no tenían un buen modelo de negocio. Tuvieron que levantar a alguien de la competencia, pero de la competencia tecnológica, porque Yahoo no era justamente competencia de Facebook, para que le explicara el modelo de cómo generar ingresos. Desde ahí después comenzó la publicidad dentro de Facebook.
a ustedes mismos y comienzan básicamente a hacer negocio. Entonces, ustedes pueden, no, pero lo que yo me quería referir por competencia, pero en realidad no era competencia, era como que ellos no tenían idea cómo explotarlo, sabían que tenían algo grande, que tenían una gran cantidad de suscriptores, pero no tenían el modelo de cómo generar los ingresos. Y que posteriormente esa gran masa de personas es la que genera ingresos. Entonces, hay empresas las cuales tienen un valor mercado al libro muy grande, pero básicamente, ¿qué es lo que se le atribuye? Se le atribuye las oportunidades de crecimiento. ¿Ok? La idea de los 3 factores de Fama y French. Por ejemplo, en su paper de Fama y French, ellos estimaron como premio del mercado un 5,2% anual, de small minus big, de efecto tamaño, 3,2%, de valor, valor libro a valor mercado, ellos estimaron de 5,4%. Por lo tanto, el modelo de retornos tendría esta forma. ¿Ok? 5,2, 3,2, 5,4. Y por lo tanto, de esta manera, con un modelo de 3 factores, por ejemplo, ellos estiman que en la industria aeronáutica el premio por riesgo deberá ser 7,54, mientras que el KPM predice 6,43. En la industria bancaria, con el modelo de 3 factores, Fama y French estiman que deben tener un premio por riesgo del 8,08%, mientras que usando el KPM 5,55. ¿Dónde hay más diferencia? En el sector farmacéutico. ¿Dónde hay menos diferencia? Por ejemplo, en el sector construcción. Ok, ¿para qué sirve tener 2 modelos? ¿Para qué sirve este modelo? Esta lógica de los factores es algo que luce factible, de que hay más que un factor. ¿Para qué sirven los modelos? Bueno, es que lo que ocurre es que esto es igual que cuando ustedes quieren estar con una certeza de cuánto debiera ser el retorno o el precio de una acción. Si yo tengo 2 modelos que me están dando valores distintos, al menos me está entregando una idea del rango de retorno que yo debiera esperar en esa industria. Si yo soy un inversionista nuevo, no conozco estos rubros, ¿dónde debiera invertir? Si yo no conozco estos rubros, bueno, de partida debiera invertir en aquellas partes acorde al riesgo-retorno, está bien. Pero supongamos que a mí el tema del riesgo no es lo relevante. Supongamos por un segundo, ¿en cuál de estas industrias debiera invertir? Si es que fuera alguien que me da un poco de aversión los resultados y todo lo que está ahí. Bueno, lo que ocurre es que si ustedes se dan cuenta, en la industria bancaria uno podría pensar, como dice Kevin, más estable, los bancos siempre están ahí, perfecto. Pero si ustedes lo ven, si yo tengo que 2 modelos me dan que el premio por riesgo en el sector construcción es 6,42 y el otro me dice 6,52, quiere decir que usando estos modelos yo debería ser como bastante estable de alguna manera mi estimación de retorno. ¿Se dan cuenta? Obviamente pensando en que estoy en un ciclo normal, porque el sector construcción yo ya sé que en términos intuitivos se resiente en crisis. Pero en un sector normal, o sea, en un periodo normal, que en la mayor parte del tiempo, uno diría, bueno, estos modelos me están dando una buena aproximación de cuánto es el retorno. Y entre ellos mismos está muy parecido. ¿Ok? Bueno. Posteriormente, el año 97, está el modelo de 4 factores, que es Fama French Carhart. Y este modelo ocupa los mismos factores que tenía el modelo de Fama y French, pero agrega un cuarto. ¿Cuál? Agrega un portafolio autofinanciado que consiste en posiciones largas del 30% superior de rendimiento de la acción del año previo, financiado con posiciones cortas del 30% de las de menor rendimiento. Y a ese factor se le llama momentum, estrategia de momentum, como el timing. Como que hay empresas que están en un mejor timing de inversión y por lo tanto conviene comprarlas, como que están de moda, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y ahí está la explicación de las otras variables con respecto al small minus big,
high minus low. Entonces, como que básicamente este es un modelo que agrega un cuarto factor. En forma simple, les planteo aquí que el modelo de 4 factores tiene el riesgo sistemático, que captura la variable de mercado. Está el efecto tamaño, que es small minus big, el retorno de autofinanciado, de comprar acciones de menor tamaño bursátil y financiarlo con las de mayor tamaño bursátil. High minus low, que es la anomalía valor, y la anomalía momentum, que básicamente lo que hace es las acciones que tienen mejor rendimiento contra las de peor rendimiento. Este es el modelo completo, y estamos hablando que este es un modelo del año 97, o sea, un modelo que tiene 23 años, quizás un poco más de la edad que tienen la mayoría de ustedes, ¿se dan cuenta? Pero es un modelo bastante nuevo. Y por lo tanto ustedes pueden ver que este es un modelo que tiene bastante vigencia y básicamente un modelo de 4 factores. Aquí están lo que se hizo a través de la fuente de Kenneth French. Están en forma mensual cuántos son los premios de estos factores por intervalos de confianza. Y por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice, supongamos que usted está considerando una inversión de un proyecto en la industria de comida y bebestibles y usted determina que el proyecto tiene el mismo nivel de riesgo no diversificable que invertir en la Coca-Cola. Determina el costo de capital usando el modelo de Fama French Cahart. Entonces, ¿cuál es la solución? Usted decide usar data de los últimos 5 años para estimar los betas de la Coca-Cola. ¿Ok? El ticker para buscarlo en internet o en las bases SCAO. Usted, por lo tanto, hace una regresión del exceso de retorno de la compañía y los coeficientes que usted estima como beta son los siguientes. O sea, con una regresión, usando data histórica, calculo que estos son los betas para ese modelo. ¿Ok? Fueron estimados los datos de manera mensual. Y por lo tanto, utilizando estos betas que se obtuvieron de regresión, se construye el modelo APT, donde está la tasa libre de riesgo, 0,42%, que es mensual, y aquí tienen que tener cuidado. Típicamente las tasas vienen anuales, y ojo con esta parte. Las tasas vienen anual, pero se divide por 12 para sacarla mensual. Esta es una cuestión financiera. Aquí no se hace una tasa compuesta. No, se calcula de una forma lineal. Ustedes estimaron que la tasa anual libre de riesgo era un 5%. Por lo tanto, como van a trabajar con datos mensuales, tienen que dividir por 12. Porque todo el resto de la información está con una periodicidad mensual. Por lo tanto, sacan su tasa libre de riesgo mensual, 0,42. El primer beta de mercado viene de aquí, 0,158, multiplicado por el premio por riesgo que le había dado la matriz de información. Segundo beta que ustedes estimaron por el premio por riesgo y así hasta el último factor. ¿Cuánto es la esperanza de retorno mensual de las acciones de Coca-Cola? 0,626. Multiplicado por 12 me da que esta es la tasa anual esperada. Esta tasa de retorno anual va a ser la tasa de costo de capital, que es aproximadamente un 7,5%. Esta es una forma de aplicación de este modelo. En este caso es alguien que quiere colocar un producto, que encuentra que el riesgo es parecido a la acción de Coca-Cola y por lo tanto trabaja con los datos de Coca-Cola de los últimos 5 años en forma mensual, saca los betas mediante una regresión de mínimos cuadrados ordinarios y aplica el modelo. ¿Ok? Aplica el modelo. Finalmente, me quedan un par de minutos, les quiero mostrar, este es un paper antiguo de algunos profesores que ya no están en la escuela, no es que hayan muerto, sino que, bueno, Jorge Gregoire se jubiló, Rodrigo Fuentes se fue, era del Departamento de Economía, se fue al Banco Central y posteriormente se fue a la Universidad Católica a Ingeniería, y Salvador Zurita estaba en el Departamento de Administración y hace ya harto años se cambió a la Adolfo Ibáñez. Y estos autores en ese tiempo de la facultad hicieron un paper donde analizaron factores macroeconómicos
para explicar el rendimiento de las acciones en Chile. Utilizaron datos de la fuente de información economática, que ustedes tienen acceso desde la universidad, y básicamente trabajan con retornos corregidos por dividendos. ¿Qué factores utilizan? La tasa de inflación, tasa de crecimiento de la economía, el precio del cobre y el precio del petróleo. Esos son los 4 factores que ellos trabajan para explicar los retornos. ¿Qué tasa libre de riesgo ocupan? La tasa de captación de corto plazo. ¿Qué es lo que encuentran? Ellos trabajan con acciones del ICPA, trabajan con las 30 acciones más transadas, con las 40, 50, 60. Y desvían, como el modelo APT, ustedes veían, tienen la inflación, pero la desvían con respecto a la inflación esperada. Tienen la tasa de crecimiento contra el crecimiento esperado, cambio porcentual, precio del cobre, cambio porcentual, precio del petróleo. ¿Qué es lo que ellos encuentran? Aquí están los p-values. Por lo tanto, en forma significativa, ¿qué es lo que encuentran? Aquí hay significancia. En esta variable, en esta variable. Por algún motivo extraño, esta no les dio significativa y aquí les volvió la significancia al 10%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos autores encuentran la primera parte superior son los betas, y la parte que está en paréntesis es el p-value. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, trabajemos con las 30 principales acciones transadas. Ellos dicen que el beta es 2,33% de premio por riesgo. Cuando el crecimiento está por sobre el crecimiento esperado, el rendimiento de las acciones sube un 2,33%, de manera significativa al 2,8%. O sea, esto está dentro del 5-10% de significancia. Hay un premio del 2,33% por cada desviación porcentual que experimenta en la tasa de crecimiento con respecto al crecimiento esperado. Y también ellos estiman que este efecto es 2,78 si toman los 40 mejores rendimientos y que el efecto es 0,09 en tomando los 60 rendimientos, que era básicamente todo el ICPA. La verdad es que yo, honestamente, a esta parte no le creo mucho. No le creo. ¿Y por qué no le creo mucho? Porque justamente yo creo que en Chile, las acciones de mayor presencia bursátil son las que transan más frecuentemente y yo creo que trabajar con más de la acción 40 transa muy poco alguna y por lo tanto ocurre que hay mucha disparidad en los precios, hay mucha volatilidad, mucho riesgo. Entonces hay que trabajar con el índice selectivo. El IPSA, piensen ustedes que un par de años atrás tenía las 40 acciones más transadas y hoy en día tiene las 30. Esas son las más líquidas. Por lo tanto, yo le creo más a esta parte de los rendimientos de acá. Otra variable interesante que ellos encontraron fue esta. Dense cuenta que los p-values está al 3,87% y está al 0,007, o sea, es significativa la variable. ¿Cuál? Que a la economía chilena le afecta el cambio del precio del cobre. Cuando el cambio porcentual del precio del cobre sube, también suben los rendimientos accionarios. Y ustedes lo pueden ver. ¿Qué ha ocurrido con la bolsa? Ha venido subiendo el precio del cobre. Hace poco alcanzó el máximo, el de los últimos 2 años, alcanzó los $3, 3,1 dólares la libra. El mayor precio en los últimos 2 años. Y la bolsa está teniendo un desempeño mejor en estos días en Chile. No es que estemos así como gozar absolutamente, pero ha tenido un mejor desempeño. Esto quiere decir que el precio del cobre golpea positivamente a la bolsa. ¿Por qué en ese tiempo puede que lo golpeara mayor? Si uno corriera este modelo hoy en día, puede que los coeficientes sean más pequeños. ¿Por qué antes tenía más fuerza? Porque, bueno, en ese momento el cobre representaba como el 50% de la recaudación tributaria. 50%, hoy en día bordea el 10%. Y por lo tanto, obviamente que un mayor precio del cobre significaba mayores recursos fiscales y por lo tanto mayor dinero para gastar en la economía y eso llevaba a un beneficio de toda la economía. ¿Ok? Ok.
Eso es lo que encontraba y eso es lo que les quería como mostrar rápidamente de una aplicación empírica. Estos autores tienen también pruebas de robustez, tienen estas variables, tienen el rendimiento del ICPA, pueden ver que a mayor rendimiento accionario, básicamente tienen los premios compensados aquí que pueden tener como la bolsa, o sea, mayor rendimiento de la bolsa, mayor rendimiento de las individuales, que es bastante obvio, y bueno, tienen el efecto enero. El efecto enero es que las acciones típicamente suben de valor en el mes de enero y les da positivo, les da el efecto a ellos. ¿Ok? Ya les explicaré en su momento qué significa esto del efecto enero. Bueno, muchachos, un gusto haberlos visto en la clase del día de hoy. Visto, eso es como metafórico porque no lo he visto. Pero bueno, un gusto a los que estaban presentes. Nos vemos el día jueves. ¿Ok? Que tengan una buena tarde. Que disfruten. Profe, ¿le puedo Profe, preguntar unas cositas? No, mándenme mail, porfa, que tengo una reunión y tengo clases después. Necesito que envíen mail y yo les respondo lo que quieran. Pero ahí les programo una reunión. ¿Ok? Ya. Que estén, o ya sé que hazme la pregunta, aprovechemos. Mira, me quedan 5 minutos que puedo responder. No, Déjame si era terminar de cualquier... grabar. Un segundo. Ok. profe, yo igual si alcanzo, porfa.